tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es la higuera sin fruto. Mire al que tiene a su lado y dígale, ¿y cómo vamos con los frutos? Mateo capítulo 21, versículo 18 al 23, dice la Escritura, acá está un poco más resumido. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Diga conmigo, hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. En el relato que nos cuenta Marcos, ¿sí?, dice y explica que no era tiempo de higos. Lo tengo acá. Y ahí es donde a mí se me crea un interrogante. ¿Cómo puede ser que Jesús, siendo amor y qué sé yo qué, viene y maldice si sabía que no era tiempo de higos? No, ahora va a ver, tranquilo que ya va a llegar. Muy bien, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo, que si tuvieren fe y no dudaren, no solamente harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijere, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, teniendo la certeza, lo van a recibir. Y cuando vino al templo, y ahí está, note, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y ahí es la respuesta del Señor Jesús que yo le dije, ¿no? Entonces, una de las cosas, note algo interesante, por favor, que Jesús viene a la higuera porque tenía hojas. Y la higuera, cuando tira hojas, también tira un retoño llamado en nuestra lengua brevas, que son como unos pequeños higos que nacen antes que los higos. ¿Me sigue? Ahora, cuando Jesús llega, no encuentra brevas. Significa que no iba a dar frutos. Lo tengo acá. Y el Señor, como yo decía siempre, acuérdese que a Israel se lo identifican ¿con qué? Con una higuera. ¿Se da cuenta? Cuando los judíos se identifican como la higuera. Por ejemplo, anoche yo decía, ¿cuál es el árbol nacional argentino? El ceibo, ¿sí? El árbol nacional judío, ¿qué es? La higuera. Y Jesús le quería dar una enseñanza, no solamente a sus discípulos, sino también a los religiosos. Porque los religiosos no dan fruto. Los religiosos no dan fruto. Hacen las cosas por religiosidad, por costumbre y no por amor, como hablábamos recién de la ofrenda y del diezmo. ¿Lo tengo acá? Por eso cuando comenzamos la reunión hoy, le dije, tiene que entender que usted tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es su responsabilidad? Es multiplicarse. Y esto no necesitas el súper llamado. Hay personas que dicen, ay, yo no siento de ir a predicar. No es por sentimiento, es por obediencia. Si sos iglesia del Señor, vos tenés que compartir, porque dice que de gracia recibiste, tenés que dar de gracia.
O sea, la salvación que tenés de tu alma la recibiste de gracia, no tuviste que pagar. Entonces esa salvación vos la tenés que dar de gracia también. Que otros se enteren que Dios lo perdonó de sus pecados. ¿Sabía por qué Jesús maldijo la higuera? La señal que pocos entienden y que revela el corazón del reino. Hay historias en los evangelios que generan preguntas. Una de las más llamativas es esta. Jesús mira una higuera, no encuentra fruto, ¿y qué hace? La maldice. Y ahí viene la pregunta, porque yo decía, ¿no? Era mi pregunta también. ¿Por qué el Señor maldice la higuera? Y note, era enojo. ¿Era un caprichito que tenía el Señor? ¿O era un acto impulsivo del Señor? No, nada que ver. Porque uno lo puede tomar como, ¿cómo puede ser? Y le salió el enojado. Y dijo, sí, no da fruto, sécate en el nombre mío. No, Jesús no lo hizo enojado. Lo hizo por capricho. No. Lo hizo por un acto de impulso. Me salió el indio. ¿Viste cómo? Mírelo al que tiene a su lado y dígale, ojo, crucifica al indio también, ¿eh? No te haga el piola. Ay, usted no sabe, pastor, me saltó el indio y le pegué una trompada. No, tranquilo, ojo con el indio. A Jesús no se le algunos dicen, y le saltó el indio cuando agarró ¿cómo se llama? Hizo un látigo y le pegó a los cambistas. No le pegó a los cambistas. Lo que hacía con el látigo era espantar a los animales para que se vayan. Por ahí era una romería pero esa es otra enseñanza. Jesús no violó ningún mandamiento, hermano, ningún mandamiento dado por los judíos o en el libro de Levítico o de Deuteronomio. No, él no violó ningún mandamiento, los cumplió a todos. Si usted agarra los mandamientos y empieza a ver, va a ver que Jesús cumplió todos los mandamientos. En la cultura hebrea, los profetas daban mensajes de acciones simbólicas. Siempre los profetas daban, ¿no? Con respecto a algo que la gente podía ver, daban acciones proféticas, simbólicas. Por ejemplo, Jeremías, ¿se acuerda cuando Dios le dijo, ve a la casa del alfarero y a él y qué encontró? Que el alfarero que estaba haciendo, rompiendo una vasija. Entonces, ¿qué le dice Dios? ¿No podré hacer yo así con ustedes, pueblo de Israel? Lo rompo y lo puedo hacer de nuevo. Pues siempre el pueblo de Israel, ¿no? Duro. Y más, en este tiempo estoy estudiando algo muy profundo y muy serio, porque todos dicen que los judíos son el pueblo de Dios. No son pueblo de Dios. Y a través de la Escritura podemos ver que Dios no creó a un pueblo para que la gente lo conozca a Él. Pero ese pueblo fue tan rebelde, que rechazó a Jesús. Y es muy simple. Dice que el que no acepta a Jesús como Señor y Salvador está condenado, punto. Entonces los judíos la rechazan. El que rechaza a Jesús, no es, lo tengo acá. Entonces no son enseñanzas que uno tiene que ir aprendiendo. Pero escuche esto. Ezequiel se acuesta 390 días. O sea, se durmió una siesta de 390 días. Léalo en Ezequiel. ¿Y qué significaba esto? Que su pueblo estaba en cualquiera. Dios utilizando al profeta a través de símbolos. ¿Me sigue? Isaías caminó desnudo como señal. El profeta Isaías caminó desnudo como señal. Porque Dios le dijo, camina desnudo y decirle a mi pueblo que están así, delante de mí están desnudos.
Al profeta Oseas le dice Dios, casate con una prostituta. Y Oseas se casa con una fornicaria, dice, con una prostituta. ¿Cómo? Ah, con una prostituta, ¿cómo te va a casar con un profeta? Porque Dios le decía a través de eso que Israel se había prostituido con otros dioses. Se da cuenta siempre usando símbolos. Y Jesús ahora viene y da un símbolo, ¿a quién? A los judíos. Pero también hay una enseñanza para su iglesia, para sus discípulos. Mírelo al que tiene a su lado, una enseñanza para vos. Estos actos proféticos eran parábolas vivientes, señales que despertaban al pueblo. La higuera era exactamente eso, una señal profética. Lo que Jesús estaba enseñando a través de la higuera era una enseñanza profética. Lo tengo acá. En Israel, cuando una higuera tiene hojas, debe tener también brevas, que en hebreo se dice, si me sale, se lo digo. No, esa no era, ¿no? Arrepentimiento era la otra. Esta es bicurá. Bicurá. Estaba escrito así, ¿no? Bicurá, que significa brevas. Para que usted entienda. Vamos a decirlo nosotros. O sea que cuando había hoja, tenía que haber breva. Y si no había breva, si una higuera estaba frondosa, con muchas hojas, pero no tenía el brote, la breva, significa que era anormal, es estéril, promete mucho, pero no da nada. Mucho gregre para decir Gregorio. Y Dios le está hablando a usted, a usted, a usted, a mí, que somos la iglesia de Jesucristo. Cuando no hay frutos en una higuera, esa higuera es anormal, es estéril. Esa higuera promete mucho, pero no da nada. ¿Cuántos quieren servir? Yo quiero servir al Señor, aleluya, y paso adelante. Sí, yo quiero. Y después no le habla a nadie de Jesús. Lo tengo acá. Es importante esto. El mensaje estaba dirigido al templo, en primer lugar, a los religiosos. El relato está diseñado de forma intencional, o sea que no era una casualidad no, el Señor sabía que no tenía fruto, pero tenía que enseñarle algo a los religiosos. Como quiere enseñarnos algo en esta noche, a usted y a mí. ¿Cuántas veces leyó o escuchó un mensaje que decía que el hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego? ¿Lo tengo acá? Entonces, cuando un creyente no da fruto, mi pregunta siempre fue la misma. ¿Puede salvarse alguien que no da frutos? No. Porque es por obediencia, no por sentimientos, que vamos a entrar al reino de los cielos. A lo mejor le resulta un poco duro esto, pero tranquilo. Dios no condena a nadie. Dios le da la oportunidad. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, Dios te vuelve a dar una oportunidad nueva en esta noche. El relato está diseñado en forma intencional. Jesús ve la higuera sin fruto, entra al templo y denuncia la corrupción que había dentro del templo.
¿Puede haber corrupción dentro de esta iglesia? Acá somos todos santos, pastor. A ver, póngame carita de santo. Póngame carita. Si a veces me da ganas de bajarme y prenderle una vela a usted de esa carita de santo que tiene. Me emociona verle esa carita de santo. ¿Qué es corrupción? Es hacer algo que no debo hacer. Hello. Jesús ve la higuera sin frutos. Jesús entra al templo y denuncia la corrupción. La higuera aparece seca al otro día que estuvo en el templo. Esto no es casualidad, es un mensaje espejo. ¿Sabe lo que es un mensaje espejo? Lo que yo predico ahora me está hablando a mí. No sé si me entiende. Yo cada vez que predico, eso es un mensaje espejo. Para usted, pero también es para mí. ¿Lo tengo? ¿Entiende lo que es un mensaje? ¿Cuántas veces usted ha dado un mensaje espejo y usted cerró los ojos para no verse en el espejo? Portate bien y va a ver cómo Dios te bendice. No hagas esto, porque si a Dios no le agrada, y después va y lo haces vos. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Eso es que mucho se usa ahora. ¿Lo tengo? ¿Me sigue? A veces somos teólogas, pero no entendemos que el mensaje es un mensaje espejo. Higuera sin fruto, templo sin fruto. Hojas sin vida, religión sin obediencia. ¿Qué sería religión sin obediencia? Hacer las cosas porque las tengo que hacer o me las mandaron a hacer, no porque deseo hacerlas. Y Dios no quiere eso de su pueblo. Dios quiere que lo que hagas, lo hagas de corazón. Anoche enseñábamos esto en el discipulado. Lo que hagas o digas, hacelo como para el Señor, de todo corazón, porque a Dios no le interesa que hagas. Tiene que ver la motivación por qué lo haces. Y Dios pesa la intención de tu corazón. ¿Lo tengo acá? Me sigue, ¿no? ¿Está entendiendo algo? Y acuérdese que Dios no condena. Dios te da una oportunidad para cambiar. ¿Lo tengo acá? Mire, haga algo, por favor. Póngase de pie por un instante. Abrace a alguien y dígale, Dios no te condena, te da una nueva oportunidad. El sistema religioso estaba lleno de actitud, pero vacío de fidelidad. ¿Escuchó esto, este principio? Mire, el sistema religioso estaba lleno de actividad, pero vacío de fidelidad. O sea, que lo que se hacía como religión o por mandato, pero no por serle fiel a Dios. Y lo que yo anhelo es que cada uno de ustedes haga algo en la iglesia y que lo haga de corazón. Porque si yo le tengo que obligar a usted a predicar, si yo le tengo que obligar a usted a ayunar, si yo le tengo que obligar a usted a orar y ayunar y buscar... ¿De qué sirve? Lo va a hacer porque el pastor le dijo. Y yo recuerdo en una oportunidad, un ejemplo fue esto, un hombre y una mujer, maridos, ellos se estaban por divorciar, entonces el pastor los llama y quiere hacer que no se divorcien, sino que estén, ¿cómo es esto? Que se reconcilien, ¿no? La idea era reconciliarlos. Entonces, el pastor escucha al hombre, el descargo, y después la escucha a la esposa. Entonces la para a la esposa y le dice, dígale a su esposo que lo ama.
te amo. Y sigue hablando, y el pastor le dice, dígale a su esposo que lo ama. Y ella va y dice, te amo. Y sigue hablando, y el pastor le dice, dígale a su esposo que lo ama. Y ella dice, te amo. Y el hombre dice, pastor, yo le doy gracias por todo lo que usted está haciendo. Pero si ella me va a decir que me ama, que sea por ella, no porque usted se lo dijo. Y con Dios es igual, hijos. Si vos vas a hacer algo porque el pastor te dijo que lo hagas, no tiene sentido. Dios está esperando tu corazón, que des frutos porque amás a Él y porque le obedeces y porque le sos fiel a Él. ¿Lo tengo acá? ¿Está entendiendo algo, por favor? Jesús vino a cumplir las profecías. Ya prácticamente se cree que el 80% de las profecías que dio Jesús ya están cumplidas, ¿no? Faltan algunas todavía, pero Jesús vino a cumplir todas las profecías. Los profetas anunciaron que el Mesías iba a venir a, primero, evaluar el fruto del pueblo. ¿Tengo ahí? Sí. Evaluar el fruto del pueblo. Isaías capítulo 5, versículos 20-24, dice, ¿qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? ¿Qué oscuridad es la luz y la luz es oscuridad? Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¿Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes? A mí no me va a enseñar nada usted, pastor. Yo me la sé toda. Dale. Vamos. ¿Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar? Ay de ustedes, dijo en la otra versión. Aceptan los sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. ¿Qué? Isaías escribía esto. Es el diario de hoy. ¿Y usted todavía lee el Litoral? Lea la Biblia. Vamos. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos, la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. ¿Entiende por qué se secó la higuera? Porque la higuera era ejemplo o tipo de la religiosidad. Y ese mensaje nos alcanza hasta el día de hoy. ¿Por qué hago mucho y cosecho poco? ¿Por qué me tengo que esforzar mucho para trabajar y no llego a fin de mes? ¿No será que el árbol se te secó? ¿No será que las raíces se te están secando? Alguien dijo, pastor, me enfrié. No, no te enfriaste, te estás secando. Y antes que te seques del todo, el Señor te llama a tu reflexión, a volverte a Él. Porque el Señor mismo dijo que si no vuelvo a hacer las primeras obras, va a venir y me va a quitar el candelero, me va a quitar la luz, me va a quitar la vida, me voy a secar. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, no permitas que tu vida se seque. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice
y traerá una gran cosecha a sus finanzas. Los profetas anunciaron que Jesús venía, o el Mesías vendría a cortar el árbol que no daba fruto. Mateo 3:10. Fíjese lo que dice Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué va a pasar? Es cortado y echado en el fuego. ¿De qué sirve un árbol que no da frutos? Lo regás y lo regás y lo regás y gastás en fertilizante, en remover la tierra y no da fruto. Le predicás, le enseñás y no dan frutos. ¿Entiende esto? Dios te llamó para que des frutos, para que por vos multitudes de gente en esta ciudad conozca el amor de Jesucristo. Lo tengo acá. Jesús iba a venir a cumplir la profecía de entregarle el reino a los que producen frutos. ¿A quién le va a dar el reino? ¿Quiénes van a entrar al reino? ¿Quiénes son dueños del reino? Los que dan frutos. Mire lo que dice allí en Mateo capítulo 21, versículo 43. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a la gente que produzca los frutos de él. ¿Entendió el principio? ¿Por qué se secó la higuera? Porque la higuera representaba a los judíos y los judíos no cumplieron con el mandato del Señor, que era que otros conozcan al Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra, a través de ellos. Y ellos se hicieron religiosos y no dieron fruto y no dieron a conocer al Dios de dioses, sino que se mezclaron con las otras religiones, pidiéndole al Dios mismo que le dé un rey y que le dé un Dios, el Dios de los judíos, cuando Dios quería ser el Dios de dioses y Señor de señores. Dejaron de cumplir lo que tenía y por eso vino Jesús a establecer su iglesia, una iglesia que dé fruto al 100%, una iglesia que esté viva, una iglesia que no esté estéril, una iglesia que se levante y salga y predique el evangelio y haya frutos y frutos de arrepentimiento. Esa iglesia sos vos. ¿Cuántas veces, cuántos domingos, cuántas reuniones venís a que Dios te solucione los problemas? En vez de decir, Señor, vengo a encontrarme con vos, a fortalecerme, a buscarte a vos en primer lugar, para aprender más y traer más frutos. Porque Jesús lo dijo de esta manera: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que usted necesita va a venir por añadidura, porque usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, está dando fruto. Cuando la iglesia da fruto, cuando tu vida da fruto, no vas a tener que buscar las bendiciones, porque las bendiciones te van a alcanzar, dice la Escritura. Jesús no busca rituales varios. Jesús no busca entretenimiento. A veces vamos a la iglesia a ver que nos entretengan. Y estoy cansado de decir esto y no tengo nada en contra de aquellos que permiten que haya chicas que dancen o chicos que dancen. Teníamos acá tenemos un danzarín. Ahora tiene
Un mini danzarín. Me lo vestían bailaban acá. Yo recuerdo aquella vez que el profeta dijo, en esta congregación, usted no va a ser entretenido, va a ser entrenado. ¿Para qué? Para que dé frutos. Porque sin fruto no puede entrar al reino de los cielos. Sin fruto no puede entrar al reino de los cielos. La higuera estéril se secó. No te seques. Dios vio que te estás secando. Dios vio que haces muchas cosas y no llegás. Dios vio que te estás secando. Te está buscando. Te abrió las puertas para que entre vestidos de arrepentimiento a la fiesta. Dios vio que te seguís secando. Y Dios quiere que des frutos. ¿Cuántos de ustedes se reúnen con amigos? Tomar una gaseosa de 4.000 pesos y comprar la gaseosa de 4.000 pesos y vas con tus amigos. ¿A cuántos de ellos le hablaste del Señor? Se te pedirá cuenta. No es algo mío, no sé si me entiende. No es algo que yo te lo estoy imponiendo. Es algo que dice la Escritura y que Jesús quiere que hagas. Por eso comenzamos esta reunión y acuérdese que tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Dar frutos. ¿Por qué maldijo la higuera? Porque era la parábola viviente de un pueblo y especialmente de un liderazgo que tenía apariencia, pero no frutos. ¿Cuántas veces te han preguntado, ¿sos cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Y tus frutos? Dios quiere ver tus frutos como cristiano. ¿Y qué sería mostrar los frutos como cristiano? ¿Qué cree usted? Es muy simple. Es hacer lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Murió por vos, murió por tus pecados. Por eso Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día, y sígame. No podés ser discípulo sin tomar la cruz de Cristo. Y en la cruz vas a clavar tu vieja vida para comenzar a hacer una nueva higuera que da frutos. Porque si no da frutos, el hacha está puesta a la raíz. Mucho ritual, mucho liderazgo, mucho sistema, mucho ruido espiritual. Reciba. Ahí va, 2.300 voltios, agarre. Y acá lo tuvimos, ¿no? Tengo la filmación de algunos que saltaban acá adelante. Andaban saltando acá adelante, otro tirado por allá, otro rompiendo silla por acá, lo tengo filmado. Ay, allá atrás tenía una. La Sole la quería agarrar y saltaba. Tuvimos. Pero después de recibir todo eso, seguíamos como antes. ¿De qué nos servía? Usted que se preguntó por qué no está pasando lo de antes. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no dimos frutos. Mucho ritual espiritual, mucha emoción, pero poca humildad, poca obediencia, poca santidad, poco amor, poco fruto del reino.
¿Cuántos se acuerdan de los frutos de Gálatas capítulo 5, versículo 22? Paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, templanza, fe. Contra tales no hay ley. Y termino con esto. No voy a ver nada del partido, sino cortalo así. Por allá no lo puede cortar. Aprenda a negarse, como se niega a su pastor. Veníamos bien, pastor, derrapó justo. No lo va a poner que después. El tema ahí, tenés que cortarlo. No sé. La higuera simboliza una fe que emociona, pero no transforma. La higuera simboliza una fe emocional. Ay, agarro 36.000 voltios. Ah, no me toque, no me mire, que va a caer. ¿Me sigue? ¿Sabe cuántos que se cayeron acá? ¿Sabe cuánto? Y quedaban tendidos. Y después no daban fruto. ¿De qué te servía? Mucha emoción. La higuera simboliza una fe que emociona, que son todo emociones. No sé si me entienden. Ay, qué mensaje, qué lindo mensaje. Si yo le pregunto el martes, el miércoles, le pregunto qué prediqué hoy, usted no se acuerda. ¿Por qué? Y predicó mal, pastor. ¿No será que no estás tomando la palabra de Dios para vos? Porque esta no es para los que no vinieron. Esto es para vos, para mí. Y acuérdese, como dije, ¿no? Este es un mensaje en espejo, también me veo yo. La higuera simboliza una fe que emociona, pero no transforma. Y la fe sin obra es muerta. ¿Cuántos tienen fe? Levánteme la mano todos los que tienen fe. A ver. ¿Qué fruto estás dando? Hola. ¿Lo tengo? Dice en Santiago, capítulo 2, versículo 14, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Santiago capítulo 2, versículo 14. Léalo. ¿Una fe sin obra puede salvar a alguien? No, porque es pura emoción. La escena de la higuera no trata de un árbol solamente, trata del corazón humano. La pregunta verdadera no es ¿por qué la maldijo?, sino ¿qué me está mostrando a mí ese relato? ¿Qué te está mostrando a vos? Porque esto no es condenación, esto es advertencia. Antes que el hacha corte o que se sequen las raíces, Dios te advierte que riegues tu planta, que riegues tu higuera, que riegues tu vida con oración, con lectura de la palabra, con obediencia a la palabra. Entonces vas a ver cómo vas a empezar a dar frutos. Que puedas encontrarte cada día con Dios, que cada mañana pueda encontrarte con Dios. Entonces vas a dar frutos. Jesús maldijo la higuera porque su reino no se trata de aparentar, sino de obedecer, crecer,
cambiar, vivir, dar frutos y reflejar al Padre. La pregunta es, ¿tu vida refleja a Cristo? Mírelo al que tiene a su lado y dígale, ¿tu vida refleja a Cristo? La higuera fue un espejo profético. ¿Escuchó? La higuera fue un espejo profético, una advertencia, una alarma, una llamada al fruto o a la apariencia. Dios no te llamó para que aparentes. Dios te llamó para que des frutos. Y dar fruto no es venir a la iglesia a buscar que Dios te solucione los problemas. Dar fruto significa venir a la iglesia a aprender más para poder dar más fruto. Es venir a la iglesia para ser regado como planta y de esa manera que mi vida sea un árbol que da frutos día a día. Póngase de pie, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5. Dice la palabra del Señor en esta noche. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, cuándo te empezaste a secar y qué es lo que hizo que tu árbol se empiece a secar. ¿Qué fue? Y empieza a sacarlo de su vida. Porque acuérdese que sin fruto no podemos entrar al reino de los cielos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y la palabra arrepiéntete, y por favor entienda esto y déjeme que se lo explique. La palabra arrepiéntete no es una palabra de condenación o no, es una palabra amorosa. La traducción, ¿cómo era que te dije? ¿Lo tenés allí? No me acuerdo, pero la traducción en hebreo es así, teshuva. Eso significa arrepentimiento. Que arrepentimiento significa, esa palabra, una oportunidad de cambiar, una oportunidad que te da Dios para que conozcas el amor que Él tiene para con vos. Por eso dice, arrepiéntete, por tanto, volvémoslo a poner. ¿Está entendiendo la palabra arrepentimiento? En la palabra arrepentimiento podemos entender que Dios nos perdona y que nos da una nueva oportunidad. ¿Y por qué? Porque nos ama, porque te ama, porque quiere verte dar frutos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. Abrace a alguien y dígale, usa la palabra arrepentimiento en esta noche. Que realmente podamos recordar qué es lo que nos hizo secar, que no estamos dando fruto. Y que volvamos a las primeras obras, a hablarle del amor que Dios tiene para conmigo y el amor que tiene para con aquellos. Porque Dios no vino a condenar. Jesús no vino a condenar, vino a perdonar y vino a salvar lo que se había perdido. Que tu vida dé fruto de labios
que confiesan que Jesús es el Señor. Entonces las cosas van a cambiar. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas.